Hola chicos, buen día. Continuando con nuestra primera sesión de la materia de antropología social, vamos a estar definiendo, ¿verdad?, históricamente. Primeramente me presento, soy la licenciada en Ciencias de la Educación, Carmen Patricia González Vázquez. Es un gusto estar con ustedes dentro de lo que es esta asignatura que estaremos abordando a lo largo de nuestras 5 sesiones. Vamos a ir identificando dentro de la importancia que tiene la antropología, ¿verdad? Y como primeras definiciones, cómo históricamente podemos situar el comienzo de esta antropología, ¿verdad? Durante los siglos con el descubrimiento occidental del Nuevo Mundo. Cómo el objeto de la antropología es un comienzo al estudio de pueblos y culturas, ¿verdad? No occidentales, comunidades indígenas, primitivas, etcétera. Lo que se le denomina como el otro cultural. Vamos a estar hablando de esa alteridad, otreriedad, ¿sí? Y de qué manera el objeto de la antropología es un comienzo, ¿verdad? El estudio de esos pueblos, de esa cultura y de esas sociedades en conjunto. Tomaremos ese otro como diferente, como diverso, estudiando, ¿verdad?, la sociedad en cuestiones urbanas, sociedades industriales, de qué manera la antropología es la ciencia que estudia al hombre en el pasado, en el presente de cualquier cultura y que contiene 2 campos, ¿sí? Hablamos por un lado de la antropología física, que se ocupa precisamente de la evolución biológica y la adaptación fisiológica de los seres humanos. Posteriormente, ¿verdad?, la antropología social o cultural, que se ocupa de las personas que viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, su cultura, su costumbre, ¿verdad? De qué manera la antropología se ha encargado de conocer, de entender a su nivel, ¿sí?, más íntimo, las motivaciones, los comportamientos y las prácticas dentro de los diferentes grupos sociales. La antropología social, chicos, al menos con este nombre, es las más jóvenes de las ciencias sociales, la cual se relaciona con materias, ¿verdad? Por ejemplo, la historia, la sociología, la psicología. El antropólogo social estudia directamente a los pueblos primitivos, viviendo entre ellos durante meses, durante años, mientras que la investigación sociológica se efectúa generalmente sobre la base de documentos, en especial estadísticos. ¿Sí? Los orígenes de la antropología en México se pueden rastrear a partir de la colonización del continente americano en el siglo XVI, ¿verdad?, con la llegada de los españoles. Las contradicciones sociales y culturales pues se volvieron extremas. Los límites tradicionales de los campos de estudio son revisados y así, por ejemplo, etnólogos y antropólogos sociales inician el estudio de grupos sociales más que de grupos étnicos, ¿sí? Se estudian campesinos, obreros, migrantes, diferentes grupos de sexo, de edad. Y otra problemática más que se adhiere, ¿verdad?, en tiempos recientes a la antropología, es la de enfrentar los cambios en el mundo, fruto de la globalización, en todos los campos, hablando, ¿verdad?, socialmente, políticamente, económicamente, en esta cuestión de producción, de consumismo, ¿verdad? Y se dan definiciones en cuestión de que la antropología es esa ciencia social que estudia al ser humano, ¿verdad?, cuando hablamos de esta forma holística, combinando en una sola disciplina el enfoque de las ciencias naturales, sociales y humanos. Desde esta perspectiva, chicos, los antropólogos es sobre todo esta cuestión, ¿verdad?, dentro de la antropología, esta ciencia en cuestión de integradora al estudio del hombre, ¿verdad?, en el marco de la sociedad, de la cultura, en toda esta gama de variabilidad, ¿verdad?, y los modos de comportamiento sociales a través del tiempo, a través del espacio, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la raza humana. Como disciplina apareció por primera vez en la historia, ¿verdad?, Lois Koestler, y de qué manera de Buffon en 1749 combinó, ¿verdad?, de pronto sus 2 genealogías distintas en base a la naturalista, relacionada con el problema de la diversidad física de la especie humana, esa anatomía comparada, ¿verdad?, como fruto de un proyecto comparativo, la descripción de distintos pueblos.
de qué manera durante el siglo XIX, que es el que hemos venido especificando, ¿verdad? La llamada entonces antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses desde la paleontología del cuaternario al folclore europeo, ¿verdad? Pasando por el estudio comparativo de los pueblos aborígenes, de qué manera se va dando la historia en todas estas cuestiones, ¿verdad? Sobre todo en el antropólogo en funciones, el campo de la antropología, que ya hemos venido abordando sus diversas dimensiones, desde la antropología biológica, cultural, arqueología, la antropología lingüística para el estudio de la lengua, el lenguaje, ¿verdad? Que de pronto es muy importante para la comunicación. De qué manera la diversidad del campo, ¿verdad? En cuestiones antropológicas, este interés, esta arqueología de las ciencias con mayor difusión, el estudio científico de estos vestigios del pasado humano en antigüedades de sociedades europeas, ¿verdad? Y que a pesar de todo esto, pues viene la cuestión de la antropología lingüística o lingüística antropológica, que estudia el lenguaje humano y que se pregunta sobre las formas en que el lenguaje se opone o refleja otros aspectos de la cultura. Sí, esta tendencia estructural, este lenguaje como referencia y de qué manera se plantean en cada una de las disciplinas, donde la antropología, ¿verdad?, a través de la antropología cultural, las antropologías políticas, económicas, las humanidades, la enculturación, de qué manera se estudia, ¿verdad?, a esta ciencia en cuestión. Primeramente, chicos, en esta sesión, esto fue a manera de introducción, ¿verdad?, dentro de lo que son los campos y las ciencias en las cuales la antropología se basa. Es hacer un poco de historia de sus orígenes, ¿verdad?, y cómo la antropología estudia al ser humano, al hombre en sociedad. Dentro de la primera temática que vamos a abordar en esta sesión, ¿verdad?, el tema del ser humano, las preguntas, la ciencia, la antropología social, cultural, la etnología, la etnografía, este método aplicable, ¿verdad?, dentro de la antropología, y la metodología de la investigación, qué pasos se deben de seguir para realizar una investigación de acuerdo a la problemática que se vive en la actualidad, de qué manera, ¿verdad?, en esa cuestión del pasado, apoyándonos en la historia, siempre comentando, ¿verdad?, que el pasado enriquece nuestro presente y nuestro futuro, y en estas disciplinas, la antropología, en estas ciencias humanas, ¿verdad?, se apoya. Y dentro de lo que distingue en la antropología cultural o sociocultural, que es la antropología que vamos a estudiar en nuestra materia, pues se distinguen dos elementos fundamentales, la etnografía y la etnología. La etnografía está basada en el trabajo de campo, chicos. Fundamentalmente describe, la etnología compara los resultados de la etnografía, y la endoculturación, el cómo aprendemos la cultura. Vamos a dar inicio, chicos, dentro de las preguntas del ser humano, ¿verdad?, directamente relacionada con la capacidad del raciocinio que tenemos como seres humanos, con la capacidad de elaborar conceptos y manejar símbolos. Pregunta no solo sobre las cosas, sino sobre sí mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y todas ellas dan origen a la reflexión filosófica de diversas maneras en la historia de la humanidad. Nuestra materia nos va a permitir, chicos, dentro de nuestra formación, realizar el análisis crítico y reflexivo de cada una de las temáticas desarrolladas durante nuestros distintos módulos, ¿sí? Es importante que dentro de la ciencia como respuesta, ¿verdad?, este sistema de conocimientos que estudia, que investiga, que interpreta los fenómenos naturales y sociales, ¿verdad?, de qué manera se abre este campo socialmente hablando para estudiar las formas de comportamientos en distintas épocas. Ese espacio, esta formación, esta cuestión comparativa que nos permite ver la diversidad de culturas en distintas sociedades, conceptualizar, contextualizar, ¿sí?, las distintas épocas y de qué manera estos conocimientos son organizados y clasificados con bases explicativos, ya sea de forma teórica o de forma práctica. Vamos a tratar de que nuestras sesiones, ¿verdad?, y dentro de las actividades a realizar es
más que nada teórico, pero esperemos tener oportunidad de realizar prácticas en cuestión etnográfica de distintos grupos sociales. Hoy la tecnología nos permite estar, ¿verdad?, en contacto directo, sobre todo para realizar una investigación documental, una investigación bibliográfica de distintos temas de interés. ¿Sí? De qué manera la experimentación científica, la observación, la interpretación, cómo la observación, chicos, nos permite poner atención y ver lo que sucede respecto de un fenómeno. Vamos a poder identificar, produciendo una sensación del acto llamado experiencia. Vamos a interpretar dentro de lo que es el proceso, el producto de la observación, haciendo uso de los recursos de la ciencia. Vamos a definir la antropología. Primeramente, ¿verdad? Es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas y de su cultura. Por eso se habla que holísticamente, desde todos los planos, ¿sí? Que su aspiración es, la disciplina antropológica, es producir conocimiento sobre el ser humano. Esta cuestión epistemológica que gracias al raciocinio, ¿verdad? Las ideas que ya se tienen en el subconsciente y de qué manera es posible plasmarlas, ¿sí? De acuerdo a lo que interpretamos, el desarrollo y realizar de acuerdo al modo de vida de los pueblos que se han desarrollado. Vamos a seleccionar nuestro tema para poder abordar y que sea nuestro trabajo final, ¿sí? De la diversidad de expresión, de cómo estudia al hombre desde una perspectiva biológica, cultural y personal. Vamos a realizar preguntas que nos permitan elaborar y conocernos primeramente nosotros, ¿verdad? Desde esta cuestión como estudiantes universitarios, y que nos van a dar la pauta para tener este conocimiento y abordar así las perspectivas de las preguntas que normalmente nos hacemos, ¿verdad? No existe una verdad absoluta como tal, pero vamos a desarrollar a partir del análisis y la reflexión de ir contestando y de qué manera la ciencia nos da la respuesta a ciertas interrogantes que se tiene sobre el hombre, sobre el ser humano y sobre la sociedad. Dentro de lo que es la antropología social y cultural, ¿verdad? Que investiga la sociedad, la cultura, que estudia la lengua, las creencias, las costumbres de los distintos grupos sociales que componen a la humanidad, con la finalidad de entender la diversidad humana y los distintos sistemas socioculturales, encargada del ser humano social y las estructuras culturales, cómo influyen entre sí, que estudia al hombre y la relación social, es decir, cómo fue educado, sus hábitos y cómo fue educado, ¿verdad? Dentro de la antropología, pues deriva del griego. Hablábamos de esta terminología, ¿verdad? De qué manera se da etimológicamente hablando. Antropos, hombre, ¿sí? O ser humano. Y logos, el estudio o tratado, que es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida sobre todo, ¿verdad? La antropología, chicos, apunta a un conocimiento global del hombre, abarcándolo en toda su extensión geográfica e histórica, y que aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de la evolución del hombre, válida para todas las sociedades. La historia dentro de lo que es la rama, y nos permite, y normalmente lo comparamos con lo que es una recta numérica. Estamos enterados, ¿verdad?, que en medio viene el origen, el número 0, a la derecha vienen los números positivos y a la izquierda los números negativos, el antes de Cristo y el después de Cristo. De aquí nos da la pauta, ¿verdad?, para el antes y el después de esta ciencia, cómo abarca el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVIII, viene el siglo de las luces, ¿verdad?, toda la cuestión de la industrialización, y cómo llega al siglo XIX, de qué manera nos permite el conocimiento del otro, ¿sí?, para poder entender cómo alguien parecido a mí, ¿sí?, es tan distinto social y culturalmente, la forma en que respondemos, en que actuamos. Por eso se habla del comportamiento humano, y la ciencia antropológica nos va a permitir ese estudio del hombre, ¿sí?, dentro de lo que es
la etnología y la etnografía, ¿verdad? Etnos, que significa nación y pueblo, y logía, estudio, pues es una rama, chicos, de la antropología que se enfoca en las sociedades que aparecen como peculiares o diferentes de lo observado o acostumbrado por el individuo. Cómo existen, ¿verdad? Distintos grupos muy cerrados, tienen su forma y hábitos y costumbres de alimentación, de vestido, de folclore, esas manifestaciones culturales que les dan la identidad como pueblo, ¿sí? Ninguna cultura es mejor que otra. Cada sociedad y cada cultura tiene sus distintivas características, ¿verdad?, que la hace enriquecedora, no en la antigüedad que se querían dentro de esta comparación, ¿verdad?, como la europea, que quería llegar a esa civilización, dentro de los estadios evolutivos, ¿sí?, del ser humano. De qué manera se va dando este estudio de la sociedad mediante la descripción, ¿sí?, de qué manera estudia establecer las relaciones comparativas de los pueblos, ¿sí? Esta etnologías, esta diversidad cultural, este parentesco entre diferentes sociales, cómo existen diferentes sociedades de patriarcado, matriarcado, ¿verdad? Y son muy distintivas sus características, muy identificables, y de acuerdo también a la religión, esta diversidad que existe, ¿sí? Esta organización familiar, los sistemas sociales y políticos, el estudio de la sociedad mediante la descripción, que es la etnografía, este método descriptivo etnográfico, ¿verdad?, donde nos da el análisis y la interpretación a través de la etnología, de las diferencias y las similitudes culturales, ¿sí? De qué manera los cuadros comparativos nos van a permitir analizar e interpretar esta mirada crítica, replantear cuestionamientos, ¿verdad?, que de pronto ya están escritos, que ya están en esos diarios de campo, de qué manera fueron pasando y fueron estudiando en distintos pergaminos, en distintas cuestiones que enriquecen, ¿sí?, el conocimiento de esta cuestión evolutiva del ser humano, romper con esquemas, una visión a lo nuevo, esos paradigmas que de pronto como seres humanos tenemos y necesitamos un nuevo enfoque y perspectiva a lo nuevo, ¿verdad? Hablábamos de esta globalización, de esta cuestión tecnológica que hoy por hoy, ¿verdad?, nos permite entender y comprender. Entonces, la etnografía nos va a permitir esa reflexión y esa capacidad analítica de acuerdo a los resultados. Se habla de que estudiar de una manera holística que caracteriza la antropología, que toma al hombre en todas sus dimensiones, ¿verdad? La mirada biosociocultural, espiritual, ese componentes externos culturales como son los valores y que de pronto vamos perdiendo y que es necesario rescatarlos y tener sobre todo la ética y la moral para poder desenvolvernos lo mejor posible en la sociedad. Estos estilos de vida interiorizados y la experiencia social y cultural de la humanidad, como cada sociedad y cada grupo tiene su propia cultura, sus propios hábitos, y cada individuo, cada hombre, cada ser humano es producto de la cultura a la que pertenece, ¿verdad? De qué manera nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, pues es precisamente producto de la formación que tenemos, ¿verdad?, desde nuestra niñez. La etnografía, chicos, es la rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. La pregunta es, ¿qué es una etnografía? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cómo describe, ¿verdad?, las unidades sociales?